Muy buenas, mi nombre es Víctor Segarra y voy a hablaros sobre la readaptación en la tendinopatía rotuliana. Antes de nada, me gustaría agradecer a la organización la invitación a este evento. Lo considero un evento bastante interesante y para mí es un honor y un orgullo estar presente en él. Me presento, como he dicho, me llamo Víctor, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Fisioterapia. He estudiado también varias titulaciones universitarias sobre la temática de prevención y readaptación de lesiones. He trabajado también con José Manuel Sánchez en CEREDE, que es el creador de la técnica EPI en Barcelona, donde allí tuve la ocasión y suerte de poder trabajar con bastantes deportistas de élite, y eso pues que algunos de ellos aún mantengo contacto y eso me ha ayudado mucho a aprender. Soy miembro del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud, soy director de la clínica CESADE y director del proyecto ProElite Performance. Este proyecto es un proyecto de formación donde a lo largo de los años, entre nuestra experiencia con diferentes cursos, titulaciones, lo que hemos aprendido en ellas, lo que hemos aprendido en muchos cursos que hemos ido dando, nuestra experiencia tanto con deportistas de élite como con deportistas o personas que no realizan deporte incluso, hemos ido desarrollando como un sistema de trabajo que ahora es el momento en el cual intentar explicarlo o compartirlo con otros profesionales como fisioterapeutas o profesionales del ejercicio físico. Y este proyecto trata sobre ello, sobre compartir ese tipo de experiencias, de evidencia científica, de cómo la evidencia científica luego hay que extrapolarla a la práctica y qué podemos extrapolar a la práctica y qué no, qué datos nos da la evidencia científica que podemos adecuar más o menos a la práctica diaria, porque hay muchos test, mucha información que nos da la evidencia científica, pero que no es extrapolable a nuestro entorno, porque no tenemos cierto material o porque no disponemos de tiempo o cualquier razón. Pues entonces nosotros hemos adecuado un poco esa evidencia científica a la parte más práctica. Y estamos desarrollando ahora varios seminarios con varios bloques, donde tenemos una página web que estará disponible dentro de poco, proeliteperformance.com, y ya os enteraréis de ello seguro. ¿Qué vamos a ver en esta ponencia? Pues veremos en qué consiste la tendinopatía rotuliana, haremos una evaluación inicial que podemos desarrollar en la tendinopatía rotuliana, cómo podemos empezar a hacer ejercicio si tenemos esta patología, y luego realizaremos evaluación de la condición física sin dolor y reentrenamiento y mejora de las capacidades condicionales. Empezamos por el principio. ¿En qué consiste la tendinopatía rotuliana? La tendinopatía rotuliana tiene una alta prevalencia, sobre todo en aquellos deportes que practican o que se desarrollan cambios de dirección, frenadas y salidas y saltos. Muestra de ello es que casi el 50% de los jugadores de voleibol presentan esta patología. La presentación clínica de esta patología es dolor localizado en el tendón en carga, sobre todo cuando el paciente nos dice que cuesta abajo o al bajar escaleras es cuando mayor dolor siente. Casi siempre es al bajar escaleras o cuestas. Tienen sensibilidad a dolor a la palpación. Normalmente el dolor viene en el polo inferior de la rótula y ligeramente hacia interno, ahí es donde más dolor tiene, incluso muchos de ellos ya te señalan, es que me duele aquí, y se tocan justo en el polo inferior de la rótula. Eso es otro hallazgo clínico, otra presentación clínica que nos puede pasar. Y una función disminuida, que al hecho de bajar una escalera le falla la pierna o que incluso tenga menos fuerza en esa pierna. Factores de riesgo a padecer esta patología, aparte de la fatiga, el peso, la edad, me gustaría destacar varios de ellos. Por ejemplo, la técnica y realización de salto vertical y horizontal. Esto es una serie de estudios muy bonitos que cogieron dos grupos de jugadores de voleibol sin dolor ninguno, ¿vale? Donde uno tenía patología degenerativa, cogieron un ecógrafo y vieron a cada uno de ellos, y en un grupo estaban los que presentaban patología degenerativa del tendón y en otros donde no presentaban ni patología del tendón ni dolor. En ninguno de los dos presentaba dolor, porque podríamos pensar, vale, si
yo, por ejemplo, quiero saltar y tengo dolor, el dolor me va a hacer cambiar mi estrategia de salto para yo poder saltar y que no me duela, ¿vale? Pero es que aquí no presentaba ninguno dolor, ni había tenido dolor durante los meses previos, ¿vale? Y resulta que vieron cambios en la estrategia de salto de aquellos que realizaban o que tenían lesión estructural y que no tenían dolor en comparación a los que no tenían ni dolor ni lesión estructural. Entonces nos da que pensar, ellos concluyen, aunque es un poco atrevido, concluir que el hecho de que tenga la estrategia que utilizan de salto vertical y salto horizontal, mala es la que desencadena esa degeneración por microtraumatismos. Entonces, puede ser real, pero es demasiado atrevido esa afirmación. Entonces, lo sabemos cómo poder realizar una técnica de salto vertical y horizontal, pero no es el único factor que deberíamos acogernos. Flexión dorsal de tobillo limitada es otro factor de riesgo a presentar patología de tendón. Pronación de, sobre todo, medio y retropié, también otro factor de riesgo. Alteración biomecánica, cargas compresivas en el tendón y debilidad musculatura de la cadera. Muy importante, volumen de entrenamiento, siempre es al que le echamos la culpa. Siempre cogemos y decimos, bueno, ahora tienes tendinopatía rotuliana, vale, ¿cuánto tiempo entrenas? Vale, hay que bajar el tiempo de entrenamiento, quitamos series, quitamos kilómetros, quitamos tiempo de entrenamiento, pero en realidad nunca nos centramos en la carga que está soportando localmente ese tendón. Nos centramos en la globalidad. ¿Vale? Ostras, sí, es que si tú das X pasos y corres no sé cuántos kilómetros, eso te puede desencadenar esta patología. Vamos a quitarle kilómetros. No. Vamos a ver, el hecho de que tenga una flexión dorsal de tobillo limitada puede hacer que tenga que realizar más flexión de rodilla, por ejemplo. Y entonces genera más compresión en el tendón a nivel local. El hecho de que tenga una pronación de medio pie retropié o una debilidad de la musculatura de la cadera puede hacer que haya una rotación interna de cadera con la pronación del medio y retropié, y eso desencadena también más carga compresiva a nivel local en esa zona del polo inferior de la rótula y parte ligeramente medial del polo inferior de la rótula. No es solo el volumen total de entrenamiento, es también la carga que está soportando localmente ese tendón. ¿Queda claro? Importantísimo. Esta es una imagen de Jill Cook que nos habla un poco del continuum de la patología del tendón. Entonces, tenemos aquí un tendón normal. Si le aplicamos una carga óptima, ¿qué va a hacer? Pues adaptarse, que es lo ideal. El tendón se adapta a lo que le damos siempre y cuando sea una carga óptima, ¿vale? Luego, cuando, por ejemplo, tenemos una persona que, aunque apliquemos una carga óptima, hace un tiempo, si esa persona ha estado enfermo, ha estado de vacaciones o con otra lesión diferente y ha estado sin entrenar, el hecho de que le apliquemos una carga que antes era óptima puede desarrollar una tendinopatía reactiva. Ahora explicaremos lo que es, pero puede desarrollar una tendinopatía reactiva en dolor, solo porque el tendón ha perdido esa capacidad elástica y rígida de soportar esa carga por ese tiempo que ha estado sin entrenar, o ha cambiado el entrenamiento, o ha disminuido la carga de entrenamiento y de repente la ha aumentado de forma muy brusca, ¿vale? Entonces, si esa carga nueva no es adaptada, desarrollamos una tendinopatía reactiva. Igual que en un tendón normal, si aplicamos una carga exagerada o excesiva, también desarrollaremos una tendinopatía reactiva. Esa tendinopatía reactiva es una hiperactividad celular. No hay inflamación tampoco, es como si dijéramos unas agujetas dentro del tendón. Igual que tenemos agujetas, podemos desarrollar agujetas en músculo, pues esto es como unas agujetas dentro del tendón. ¿Qué deberíamos hacer? Sobre todo disminuir la carga o modificar la carga de manera óptima para que vuelva, es reversible, vuelva hacia un tendón normal, ¿vale? ¿Qué puede desarrollar? Incluso aunque no tengamos dolor, puede haber un tendón desestructurado, podemos desestructurar un tendón. De hecho, Fu y colaboradores en el año 2010 nos hablan de que la patología estructural de un tendón viene por un fallo en la reparación del mismo. Es decir, que nosotros aplicamos una carga, generamos microlesiones que no tiene por qué generar dolor o tendinopatía reactiva,
Y eso puede hacer que esos microtraumatismos repetidos, donde no por factores intrínsecos o porque sigamos entrenando, al no tener dolor, seguimos entrenando con la misma carga, sigamos rompiendo, ¿vale? Exista un fallo en la reparación de ese tendón y entonces desarrollamos un tendón desestructurado y llevamos a una tendinopatía degenerativa con muchos más aspectos de degeneración mixoide, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos encontrarnos, cuando un paciente viene con dolor, podemos encontrarnos con dos situaciones: con una tendinopatía reactiva causada por la disminución de la capacidad elástica o rigidez de ese tendón o por una carga excesiva en ese tendón normal, ¿vale? O podemos encontrarnos una tendinopatía reactiva en un tendón degenerado, ¿vale? Y ahora explicaremos en qué consiste esto. La tendinopatía reactiva no acontece donde está la lesión estructural de tendón, por lo menos eso es lo que explica Jill Cook en el año 2016. La parte degenerada, la degeneración que existe, hay una desorganización del colágeno donde las cargas de tracción que existen en ese tendón no son capaces de ayudar, es decir, no se estiran, no hay estímulo en esta zona degenerada. Sin embargo, sí que existe estímulo en la zona sana. Entonces, cuando existe una carga superior a la que es capaz de soportar esa porción sana, existe la hiperactividad celular que nos habla Jill Cook de la porción sana, y eso provoca una tendinopatía, una porción reactiva, ¿no? Una patología reactiva a ese tendón, a esa carga. ¿Bien? Seguimos, evaluación inicial en la tendinopatía rotuliana. Aunque aquí, de hecho en nuestros cursos tenemos dos bloques, seminarios de 20-30 horas solo de valoración. Aquí en 20 minutos, 30 minutos vamos a hablar de un poco de lo más básico. Lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis, donde preguntamos, a mí me gusta mucho este tipo de cuestionario, que es la VISA-P, donde aquí, por ejemplo, con el profesor Sergio Hernández le dimos validez a este cuestionario. Nos da información acerca de la puntuación funcional que tiene una persona cuando viene. Es subjetivo, pero está validado, ¿vale? Entonces es un cuestionario que lo que hace es el paciente rellena y se obtiene una puntuación. Eso nos da información antes de empezar, y a lo mejor después de un mes, 2 meses, después de desarrollar la adaptación, ejercicios y demás, podemos ver si funcionalmente ese paciente tiene mayor puntuación y a consecuencia tiene una mejor funcionalidad. Preguntamos sobre desarrollamos este protocolo que se llama Alicia, ¿vale? Preguntamos por la aparición, cómo empezó. Preguntamos por localización, dónde duele, intensidad, cuánto duele, cualidad, el tipo de dolor que presenta, si irradia o se expande desde la zona del dolor, y si hay ejercicios, movimientos que agravan ese dolor y que lo eliminan. Seguidamente hacemos una valoración ecográfica. Es importante saber si lo que yo tengo es una tendinopatía reactiva en degeneración o simplemente una tendinopatía reactiva donde no existe patología estructural de tendón. Aquí vemos, por ejemplo, un engrosamiento. El engrosamiento parece ser que es por un aumento de agua en los proteoglicanos, ¿vale? Parece ser, aún se está investigando sobre ello, pero parece ser las últimas investigaciones tienen tendencia a nombrar ese tipo de causa. Aquí tenemos la rótula, un tendón rotuliano y un vacío, un gap, un agujero ahí que es zona desestructurada. Eso seguramente si lo extraemos o si abrimos y lo vemos, tiene una consistencia de un color amarillo parduzco, como un moco, como mucosidad, amarillo parduzco, donde ahí las fibras de colágeno están desorganizadas. Podemos ver también si existe o no hipervascularización, que está mal dicho porque, bueno, lo que podemos ver en ecografía es el Doppler. Con el Doppler podemos ver si hay vascularización.
Las últimas investigaciones muestran que existe una neoneurovascularización, es decir, que los vasos van acompañados de nervio. Entonces, en sí, el nervio, que es el que transporta el dolor, sería el provocador de ese dolor. No obstante, no lo podemos ver en ecografía porque es muy pequeñito, muy microscópico, pero sí que podemos ver la vascularización que está asociada con esos nuevos nervios. Aquí vemos un tendón rotuliano también con una rótula, la rótula aquí, el tendón rotuliano con ligero engrosamiento y aquí un gap, un vacío, una rotura de ese tendón rotuliano, la porción más profunda y ligeramente interna del tendón, en el polo inferior de la rótula, lo vemos aquí. Esta imagen es de un deportista que nos vino un mes y medio antes de marchar a Río de Janeiro. Estuvo 2-3 semanas con nosotros, desarrollamos diferentes tratamientos y diferentes ejercicios y demás, y por suerte que allí consiguió medallas. Si no hubiese sido un desastre para nosotros haber estado con él y no haber conseguido el objetivo, que era que compitiera en Río. Atención, no hay correlación entre dolor y lesión. Esto es de un paciente donde aquí tenemos la rótula, el tendón rotuliano, donde deberían ser fibras alineadas, y vemos ahí mucha desestructuración, está destrozado ese tendón. Aquí vemos una corte transversal. Este paciente vino porque le acababan de operar del ligamento cruzado anterior, y nosotros haciendo una valoración vimos que este tendón no estaba correctamente. Le preguntamos si le dolía, si había tenido episodios de dolor y tal. Nos dijo que no, en ningún momento presentaba o había presentado dolor en esa zona. Sin embargo, el tendón lo ves así y hay mucho riesgo de rotura espontánea de tendón, con lo cual cuidado también. Realizaríamos una valoración funcional, donde, bueno, muy grande, muy exhaustiva. Nos hemos aquí con pacientes donde nos sacamos o no podemos concluir directamente un cierto dolor, podemos estar casi 2 horas evaluando para saber de dónde puede venir ese dolor. Hacemos una valoración estática, hacemos dinámica con diferentes test de movimiento, etcétera. Vemos cómo recepciona de un salto a nivel frontal, como vemos un salto horizontal, un salto vertical, también la estrategia de salto que utiliza en un plano sagital, donde podemos ver si es dominante de cadera o de rodilla. En este caso, por ejemplo, aquí de rodilla, pues podría incrementar más la presión en el tendón rotuliano. La estrategia de un cambio de dirección también, más específico en deportes donde existan cambios de dirección. Este es un futbolista, por ejemplo. Y una valoración neuromuscular que ahora después explicaremos. ¿Cómo empezamos a hacer ejercicio cuando existe o tenemos un paciente con tendinopatía rotuliana? Lo primero que tenemos que hacer es corregir todas las alteraciones biomecánicas que hayamos visto en la evaluación, como puede ser un cambio de dirección alterado, una estrategia de recepción de salto alterada, flexión dorsal de tobillo que no existe o que es limitada. Todo lo que hayamos visto en la evaluación debemos corregirla. ¿Por qué? Porque son lesiones por sobreuso, recordemos, y no siempre, como he dicho antes, es por la carga de entrenamiento, sino que muchas veces es por la carga local que existe en ese tendón. Entonces es de vital importancia evaluarlo y saber corregirlo para así evitar futuras recaídas, relesiones, e incluso muchas veces solo corrigiendo estas cosas el paciente o cliente es capaz de mejorar sin alterar la estructura del tendón. Se sabe que existe un incremento agudo del flujo sanguíneo y de la síntesis de colágeno con el ejercicio excéntrico, y que existe evidencia a nivel clínico de que existe mejoría con el ejercicio excéntrico. Es decir, tenemos pacientes con tendinopatía rotuliana, aplicamos un protocolo de ejercicio excéntrico y mejora a nivel clínico y funcional con la VISA-P. Los estudios que más investigación tienen son sobre esta plataforma declinada, que estos autores ya vieron que era más efectivo realizarlo con plano declinado que en plano, con un plano declinado de unos 15-20 grados. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces este ejercicio provoca dolor. Os presento aquí un estudio de Simbernagel a propósito de este dolor, que ella cogió en tendinopatía de Aquiles, en su tesis doctoral, cogió 2 grupos, y cogió un grupo que aplicaba ejercicio que provocaba
dejaba provocar un dolor de 5 a 10 y el otro grupo un dolor de 0 a 5. Pues observó que el grupo que más mejoraba era aquel que tenía un dolor de 0 a 5, con lo cual a mí, de hecho, cuando yo presento a los pacientes o clientes algunos ejercicios, planteo con ellos algunos ejercicios, no dejo pasar de una molestia, de un 2-3 sobre 10, ¿vale? Que cuando realice el ejercicio, ¿cuánto te duele? 2, vale, bien, vamos bien. ¿Cuánto te duele? Un 5, vale. Bajamos, modificamos amplitud de movimiento, modificamos activación muscular, modificamos biomecánica, modificamos diferentes cosas durante ese ejercicio, esa misma serie, para intentar hacer que le duela menos. Esto es un estudio que ha salido hace poco, relativamente poco, de Ebony Río y colaboradores, donde desarrollaron un protocolo de ejercicios de 5 series de 45 segundos de contracción isométrica a 60 grados con 2 minutos de recuperación al 70% de la máxima contracción isométrica voluntaria. Provoca una analgesia durante 45 minutos en comparación a ejercicios isotónicos. También vieron que cambiaba e incrementaba la fuerza isométrica máxima después de realizar este protocolo isométrico y que existía menor inhibición cortical. Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar? Porque claro, esto solo estamos quitando una parte de la lesión. Si tenemos una tendinopatía reactiva nos puede servir, pero es que si tenemos una tendinopatía reactiva en degeneración se nos queda corto porque tenemos dolor, pero también intentaremos modificar esa estructura del tendón para que sea capaz de soportar cargas superiores. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos hacer? Vale, utilizamos ese protocolo. ¿Para qué? Para generar una analgesia de 45 minutos. Y durante esa analgesia nosotros podemos realizar ejercicios con más carga o diferentes que nos puede ayudar a modificar en cierta medida esa estructura del tendón. Área de sección transversal, diámetro de colágeno y elasticidad de ese tendón. Pero tenemos que tener cuidado con el dolor que presenta el paciente al día siguiente, porque aquí estamos trabajando sin dolor. Entonces nosotros aquí no nos vamos a dar cuenta, ya no nos sirve la escala EVA de Invernal que hemos hablado antes, porque aquí no va a tener o va a presentar menos dolor del que debería, pero al día siguiente puede estar sin moverse del propio dolor que tiene. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es un estudio que ya nosotros planteamos una modificación de este trabajo que ya realizábamos antes de que se publicara, pero que tenemos en cuenta más aspectos que no solo el dolor, donde ellos plantean un protocolo. Ellos plantean un ejercicio isométrico, 3 series de 3 repeticiones a 40 segundos y apuntan el dolor que han tenido antes del ejercicio. Apuntan el dolor que tiene esa persona y ven qué dolor tiene al día siguiente. En este caso aumenta. Tiene 2 días donde se mantiene y cuando baja del nivel previo a la primera sesión, el segundo día que baja, ahí aplicamos un nuevo estímulo isométrico. Entonces, seguramente al día siguiente suba, aumente, baja y baja. El segundo día que baje ese dolor, aplicamos otro estímulo. Sube, baja. Segundo día que aplicamos ese estímulo, aplicamos otra dosis de ejercicio. Sube, baja. Y así sucesivamente, cambiando la dosis del ejercicio. ¿Qué progresión podemos llevar a cabo? Nosotros tenemos una lesión de tendón. El primer trabajo que deberíamos hacer, una tendinopatía reactiva, una patología con dolor, sería realizar trabajo isométrico. Luego realizaríamos trabajo de fuerza en altas cargas de manera lenta. Luego podríamos utilizar resistencia excéntrica, fuerza excéntrica. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que niveles altos de fuerza excéntrica, cargas altas por encima del 80% de un RM, pero realizadas de forma excéntrica, consigue estimular más la stiffness, la rigidez del tendón, y provoca mayor componente del módulo de Young, componente elástico, ¿vale? Entonces es interesante también trabajar la fuerza excéntrica con altas cargas.
Luego desarrollaremos una fuerza funcional, velocidad, acciones pliométricas y vuelta a la competición, modificando la intensidad, volumen y frecuencia. A nivel celular, muchos estudios han encontrado que la respuesta adaptativa de los fibroblastos a las cargas dinámicas es superior a las cargas sin movimiento. Es decir, el isométrico me va a servir mucho para aliviar el dolor, pero no para cambiar la estructura o la nueva formación de colágeno, ¿vale? Esto es importante saberlo, que las dinámicas me van a ayudar más a cambiar la estructura de ese tendón. Altas cargas excéntricas comparadas con bajas cargas excéntricas con más repeticiones tienen los mismos efectos en dolor y funcionalidad. ¿Bien? Entonces, no nos interesa en primer lugar generar o utilizar altas cargas, sino que con el mismo ejercicio que hemos planteado antes, declinado, con el propio peso puede ser suficiente después de hacer un ejercicio isométrico. ¿Vale? Isométrico, quitamos dolor y luego realizamos con el propio peso excéntrico varias repeticiones, pero sin carga añadida. Seguimos progresando. Altas cargas a baja velocidad, concéntrico y excéntrico, ambos, es más eficaz y tiene mejores efectos a corto, medio y largo plazo y mejora la regeneración de colágeno comparado con un squat declinado. Esto es un protocolo realizado a 12 semanas, donde las últimas semanas realizaban 6 RM, lento, 4 segundos de bajada y 3 de subida, ¿vale? Y modificaban el diámetro del colágeno, de la fibra de colágeno. Pasamos fuerza excéntrica con cargas altas y realizado lentamente. Me da igual que sea con este tipo de dispositivo, pero que sea con bastante carga y se realice de forma lenta. Pasamos ya, que no tenemos dolor, pasamos a la evaluación de la condición física sin dolor. Estamos ya en la fuerza funcional. Vamos a empezar la fuerza funcional. Importante saber, en este caso, pues la velocidad de ejecución de la repetición con X cargas. Podemos valorar cuántas repeticiones es capaz de hacer a una velocidad que a mí me interese según el estadio en el que esté. Aquí, por ejemplo, veis, cuando empieza a disminuir la velocidad de ejecución, que empieza ahora, tenemos una alarma, un feedback visual, en este caso, que son las gráficas azules. Cuando están rojas es que ya no me interesa nada, aunque pueda hacer 4 o 5 repeticiones más, ya no me está interesando nada que siga trabajando, porque ahora mismo me interesa una fuerza funcional. Este es un futbolista. Podemos calcular también el perfil de fuerza-velocidad para saber que dentro de la potencia cuál me interesa trabajar más, si la fuerza o la velocidad. Seguidamente podemos trabajar con este dispositivo, pero con menos carga y más velocidad, donde podríamos medir el pico máximo de potencia que somos capaces de generar en un protocolo incremental. Ponemos ahí de menos a más carga, vamos viendo series, y donde mayor pico de fuerza excéntrica, según los estudios, o concéntrica, según otros, me desarrolle, ahí me quedo entrenando con este dispositivo. No es fácil entrenar con este dispositivo, puesto que no solo es girar la ruedecita y ya está. Aquí vemos la diferencia entre uno y otro, donde este, por ejemplo, vimos que aplicaba mucho más fuerza en la fase final excéntrica. La excéntrica es de la línea hacia la izquierda, concéntrica, línea hacia la derecha. Este sujeto fue capaz de realizar más fuerza en la fase final de la fase excéntrica en comparación a este, que la hizo sobre todo al inicio de la fase excéntrica. Entonces, girar la rueda no es suficiente para saber entrenar con este dispositivo. Realizaremos también pues, valoración, pliometría, valorando previamente con la RSI a qué altura debería ser la adecuada para poder entrenar. Y ya enlazamos con el entrenamiento de las capacidades físicas o propias del deporte en cuestión que presenta cada sujeto. Cada sujeto va a ser diferente. A modo de conclusión, terminamos diciendo que primero sería recomendable utilizar o realizar ejercicios isométricos al inicio si hay dolor, sobre todo. Luego realizaríamos ejercicio excéntrico con el propio peso en plano declinado, sería interesante. Progresamos hacia un excéntrico concéntrico, los dos
lento y altas cargas. Podemos progresar hacia ejercicios excéntrico, concéntrico, rápido, con cargas más bajas, más rápido, más bajo, aquí más lento, cargas más altas. Y luego entrenaríamos acciones o necesidades propias del deporte. Los ejercicios enfocados al tendón no deben superar los 10-15 minutos, según la evidencia científica. Deberían estar espaciados en unas 6 horas entre sesión y sesión o serie y serie. Yo sobre todo esto lo hago cuando mando ejercicios para casa, pacientes que necesitan o quieren que por cualquier razón no voy a ver durante una semana, les mando ejercicios y que los hagan una serie o 2 series por la mañana, 1 o 2 series a mediodía y 1 o 2 series por la noche, espaciados durante el día. Tienen mejores efectos, además visto y comprobado por nosotros, que hacer todas las series, 4 series por la mañana y ya te olvidas durante el día. Y cuidado, cuando sean deportistas que acaban de salir de una tendinopatía y sean corredores, por ejemplo, se ha visto que la síntesis neta de colágeno empieza entre las 36 y 72 horas. Ahí hay una síntesis, un aumento de la síntesis de colágeno. Previo a esas 36 horas hay una degradación, hay una pérdida de colágeno por el estímulo que le hemos dado. Si nosotros salimos a correr 30 kilómetros, los primeros 36 horas va a haber una pérdida de colágeno, una degradación de colágeno, y a partir de ahí habrá una síntesis de 36 a 72 horas, cosa que no nos interesa romper de nuevo, porque entonces estaríamos perdiendo tiempo de recuperación y tiempo de síntesis de nuevo colágeno. Y esta es una frase que me gusta mucho de Abraham Maslow, que nos dice que si la única herramienta que tienes es un martillo, todo comenzará a parecerse a un clavo. Si yo solo sé de osteopatía, voy a tratar todo con osteopatía. Si yo solo sé de punción seca, voy a tratar todo con punción seca. Si solo sé de EPI, voy a tratar todo con EPI. Si solo sé de excéntricos, voy a curarlo todo con excéntricos. Si solo sé de control muscular o control de movimiento, todo lo voy a ver como si fuera una alteración de movimiento, pero no es así. Debemos ver muchísimas cosas, aprender de muchos factores, abrir nuestra mente y ver mucho campo y valorar todo lo que sea disponible, esté disponible en nuestras manos para intentar mejorar lo máximo posible ese tendón. Muchas gracias, espero que haya sido de vuestro agrado. Y espero veros pronto. Aquí os dejo el enlace de la web. Espero veros pronto, o bien en Portugal, que seguramente sacaremos cursos allí, o por España. Muchas gracias, espero que haya sido de vuestro agrado.